Ay, sigamos. Ay. ¡Ah! Tenemos un circuito y regresamos a casa después de tomar un par de tragos para seguir trabajando en él, por lo que conectamos la fuente, pero esos traguitos de más nos hacen conectar la fuente al revés, causando la destrucción de nuestro preciado circuito. Hola, mi nombre es Juan, esto es Mundo Electrónica y hoy vamos a ver 8 formas de proteger a un circuito de la contrapolaridad. Comencemos. Este video es patrocinado por LCSC, una empresa dedicada a la venta de componentes electrónicos en China, contando con gran variedad de componentes originales a precios súper competitivos, con un descuento de $8 en el primer pedido. En la descripción del video encontrarán el link para acceder a su página web junto con el cupón de $8, para así poder empezar a adquirir componentes para proyectos personales o productos comerciales. El primer circuito simplemente es un diodo en serie a la carga. Si la fuente se conecta correctamente, el diodo se polariza directamente y fluye corriente hacia la carga. En el caso contrario, el diodo se polariza inversamente, se bloquea el paso de corriente y se protege la carga. Los diodos son muy económicos y sencillos de encontrar, además de que el circuito solo consta de un componente, pero tenemos dos grandes desventajas. La primera es el voltaje de salida. Usaré el conocido 1N4007 para este ejemplo, diodo rectificador de 1 amperio. Si observamos la gráfica de la caída de voltaje del diodo en polarización directa contra la corriente que pasa a través de él, se observa que dependiendo de la corriente que pase, el voltaje aumenta. Por lo que, si la corriente de carga varía entre 10 y 600 mA, el voltaje que cae en él variará entre 0.7 y 0.84 voltios, causando que el voltaje de salida se reduzca y sea variable según la corriente de carga. La segunda desventaja es la eficiencia. Para 10 mA de carga, la potencia disipada en el diodo es de 7 mV, pero para 600 mA es de 0.5 vatios. De hecho, suponiendo que el diodo soporta 5 amperios, la gráfica nos dice que el voltaje que cae en él es de 1 voltio. Por lo tanto, la potencia disipada es de 5 vatios, más que suficiente para quemarlo irremediablemente. Y aún usando un diodo Schottky en vez de uno rectificador, el cual posee una caída de voltaje de 0.5 voltios nominales, la potencia disipada sigue siendo muy alta. Este circuito se recomienda para cargas pequeñas y que no requieran un voltaje tan estable. Para diseñar este circuito, se requiere que el voltaje en polarización inversa que soporta el diodo sea mayor al voltaje de la fuente, que la corriente de carga sea menor a la corriente máxima en polarización directa del diodo y que la potencia disipada por el diodo sea menor a la máxima que dicta el fabricante. El segundo circuito es una mejora de este, usando un puente rectificador. Sin importar qué polaridad de voltaje ingrese al puente, siempre entregará un voltaje positivo, por lo que no solo protege el circuito, sino que lo hace funcionar sin importar la polaridad. Esta es una ventaja bastante interesante, pero las desventajas y las consideraciones de diseño son las mismas que en el caso anterior, con la adición de que ahora son dos diodos los que conducen corriente, por lo que la potencia disipada se duplica. El tercer circuito usa nuevamente un diodo, pero en otra conexión y con un fusible. Si la fuente se conecta correctamente, el diodo está en polarización inversa, por lo que se comporta como un circuito abierto y la carga recibe el voltaje de la fuente. En el caso contrario, el diodo está en polarización directa, conduciendo corriente. Sin embargo, como el voltaje de la fuente se conecta en paralelo al diodo, el voltaje que recibe el mismo hace que conduzca una cantidad enorme de corriente, quemando el fusible. Este circuito tiene muchas desventajas. La primera es que, si el voltaje de entrada es alto, aplicar tanto voltaje a un diodo en polarización directa puede dañarlo de varias formas. Si el diodo se revienta y el fusible no se alcanzó a quemar, el diodo queda en circuito abierto, dando vía libre a que la fuente dañe el circuito. Si el diodo queda en cortocircuito, que es lo usual, se quema el fusible y todo está bien, o bueno, casi, porque mientras el fusible se quema, el diodo recibe un voltaje igual al de la fuente, que es un voltaje grande y negativo con respecto a la carga.
Veamos el datasheet de un circuito integrado común, un 74HC02, que es una compuerta lógica. El voltaje de alimentación va entre menos 0.5 y 7 voltios, por lo que aplicarle un voltaje menor a menos 0.5 voltios lo dañaría. Imaginemos una fuente de 5 voltios. No le van a sentar para nada bien esos menos 5 voltios al integrado. Y sí, el fusible se puede quemar, pero ya cuando también lo hizo el circuito que queríamos proteger. Para mí no tiene mucho sentido este circuito. Mi recomendación es que nunca lo usen. El cuarto circuito hace uso de un MOSFET de canal N, conectado de la siguiente forma, con el drain al negativo de la fuente, el gate al positivo de la fuente y el source al negativo de la carga. Este arreglo hace uso del diodo parásito que poseen los MOSFET entre drain y source. Voy a usar 12 voltios para la fuente, junto al conocido IRFZ44N para el MOSFET. Si la fuente se conecta correctamente, aplicamos 12 voltios a la parte positiva de la carga y al gate del MOSFET. El diodo parásito permite el paso de la corriente entre la carga y el negativo de la fuente, con una caída de voltaje de 1.3 voltios, según el datasheet del MOSFET. Como el positivo de la carga se conecta al gate y el negativo de la carga se conecta al source, tenemos un voltaje gate source igual a 10.7 voltios. Este MOSFET en concreto empieza a funcionar cuando este voltaje es mayor a 4 voltios máximo, así que el MOSFET se activa y conduce corriente entre drain y source normalmente. Al encenderse, la conexión entre drain y source se comporta como una resistencia, la RDS ON, que según el datasheet es de máximo 17.5 miliohmios, generando una conexión entre drain y source casi perfecta. Y como esa resistencia es tan pequeña, el voltaje que cae en ella es mínimo, cortocircuitando al diodo parásito, y el circuito sigue encendido con pérdidas muy bajas. En el caso contrario, el diodo parásito se polariza inversamente, la corriente no pasa a través de él y todo el proceso anterior no sucede. Este circuito tiene varias ventajas. Asumamos que la carga consume 5 amperios. La potencia que disipa la RDS ON para esta corriente, por ley de Watt, es de 0.5 vatios, que es un poco más de 10 veces más eficiente que el diodo del primer circuito, y la caída de voltaje que presenta es de 87.5 milivoltios, que es un poco más de 11 veces menos que la que presentaba el diodo. Inclusive, con MOSFET más modernos como el IRF-B7437, se presenta una RDS ON máxima de 2 miliohmios, logrando una eficiencia muy alta. Concretamente, la potencia disipada es de 50 milivatios, y siguiendo la teoría de cálculo de disipadores, que en las tarjetas les dejo mi video acerca del tema, con una RTH-JA de 62 grados Celsius por vatio, 25 grados Celsius de temperatura ambiente y con una potencia disipada de 50 milivatios, alcanzará una temperatura máxima de 28.1 grados Celsius. Se puede dejar al aire sin ningún problema. Por otro lado, tiene dos desventajas. La primera es el voltaje de entrada. Según el datasheet, este MOSFET soporta 55 voltios entre drain y source, es decir, que la fuente de entrada puede ser de máximo 55 voltios. Sin embargo, ese voltaje también se ve reflejado en la carga, es decir, entre gate y source, y se observa que puede ser de máximo más o menos 20 voltios. Así que debemos considerar que no podemos utilizar fuentes de más de 20 voltios. Lo usual es encontrar que este valor está entre 5 y 15 voltios, dependiendo de la potencia del MOSFET. La segunda desventaja es que el negativo de la fuente pasa primero por el MOSFET, por lo que la tierra ya no es precisamente la misma, y según la carga que estemos utilizando, esto puede no ser muy adecuado si sus requerimientos son muy específicos, o si esta tierra es compartida con otras cargas, y gracias a la desconexión retiramos la tierra de otra carga de la que no se debería retirar la tierra. En algunos circuitos integrados, como en el conocido chino DW01, se hace uso de la RDS ON de los dos MOSFET para medir la corriente, así que todo depende de la aplicación. Para solucionar la primera desventaja, veamos el quinto circuito, donde añadimos un Zener y una resistencia de polarización de Zener, generando un regulador de voltaje.
Cuando la carga recibe el voltaje de la fuente, el Zener se polariza inversamente, por lo que el voltaje gate source ahora es propiamente el voltaje del Zener, y gracias a que su voltaje se mantiene relativamente constante sin importar el voltaje de la entrada, no hay forma de que ese voltaje suba y dañe el MOSFET. El voltaje de dicho Zener debe ser alto para que el MOSFET se encienda plenamente, pero no tanto como para que dañe el MOSFET. La segunda desventaja se soluciona con el sexto circuito, en donde en vez de utilizar un MOSFET de canal N, usamos uno de canal P y se conecta al positivo de la fuente. El funcionamiento es prácticamente el mismo. Para este ejemplo, usaré un DMPH6050, que posee un diodo parásito con una caída de voltaje de 1.2 voltios. Si la fuente se conecta correctamente, el diodo parásito provee una corriente inicial y la carga recibe el voltaje de la fuente menos 1.2 voltios. Como el gate se conecta a tierra y la carga recibe 10.8 voltios con respecto a esa tierra, entre gate y source tenemos menos 10.8 voltios. Y como el MOSFET necesita entre menos 1 y menos 3 voltios para encender, el MOSFET se enciende. Luego presenta la RDS on entre drain y source, se cortocircuita el diodo y la carga se alimenta normalmente. En el caso contrario, el diodo parásito se polariza inversamente, la corriente no pasa a través de él y todo el proceso anterior no sucede. Nuevamente, para mejorar el desempeño del circuito, el séptimo circuito añade el diodo Zener junto a la resistencia. Para estos últimos 4 circuitos, las consideraciones de diseño son: la corriente y el voltaje entre drain y source del MOSFET deben ser mayores a los de la carga y la fuente respectivamente. El voltaje gate source threshold debe ser menor al voltaje de la fuente más el voltaje del diodo parásito, para que la fuente inicialmente pueda encenderlo. La RDS on debe ser lo más pequeña posible, para que el MOSFET no disipe prácticamente potencia y el voltaje en la carga disminuya. Si el voltaje de la fuente es pequeño, tipo 5, 9 voltios, etc., y el voltaje gate source lo permite, se puede prescindir del diodo Zener y de la resistencia para hacer el circuito aún más pequeño. La resistencia del Zener se calcula según el voltaje y la corriente de este. En las tarjetas les dejo mi video sobre cálculo de reguladores Zener. Existen más parámetros, como la carga de las capacitancias parásitas o los tiempos de encendido y apagado del diodo parásito, pero con estos parámetros es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Por último, este circuito tiene una pequeña desventaja, y es que los MOSFET de canal P tienen mayor RDS on que los de canal N, por lo que es un poquito más ineficiente. La versión definitiva para mi gusto es la siguiente, el octavo circuito, que lo presenta Mehdi del canal Electroboom, que probablemente les habrá sacado un par de risas anteriormente. En las tarjetas les dejo el video asociado. Este se podría decir es una mezcla de varios circuitos. Primero tenemos un fusible, que protege al circuito si la corriente es muy alta. Segundo, aparece un diodo TVS, que para quien no lo conozca es un supresor de transitorios de voltaje. Básicamente actúa como un diodo Zener bidireccional, que empieza a conducir corriente a cierto nivel de voltaje, por ejemplo 30, 40, 50 voltios, etc. Este diodo protege al circuito contra picos de voltaje y transitorios que superen dicho voltaje de conducción. Ahora, en paralelo al Zener se encuentra una resistencia, que permite descargar el gate del MOSFET con mayor rapidez cuando la fuente es retirada. También se podría utilizar un MOSFET de canal N y usar el mismo circuito que estamos viendo, eso depende del diseñador. Y bien, esto es todo. Espero hayan aprendido un par de cosas más sobre protecciones para nuestros preciados circuitos. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo 2 otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si quieres hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.